que yo en la vida, pues movido por los instintos, diríamos, inmediatamente me llevan a satisfacer el hambre y entonces encuentro una resistencia, ¿no? Entonces tengo conciencia de que existe la naturaleza, creo que existe algo fuera de mí por esto, pero no porque lo pueda deducir como pensaba Descartes, que se podía deducir, o el idealismo podía deducir, o Berkeley, por ejemplo, el idealismo radical de Berkeley, negaba la existencia de la materia y estas cosas, ¿no? Ese escándalo que se produjo, porque claro, Berkeley dice que no se puede deducir. Y claro, es verdad, tiene razón, desde el punto de vista teórico no podemos saber si existe el mundo exterior o no. Fichte dice, eso solamente tiene sentido desde el punto de vista práctico. Es decir, es un poco como esto que me gusta bueno atribuir a Descartes, ¿no? Dice Descartes duda del mundo porque está en una estufa allí calentándose y entonces en una estufa ahí no hay ningún problema, puede dudar de que existe el mundo, aunque a pesar de que siempre se dijo que la duda de Descartes si era hiperbólica o si no era real, bien. Pero Descartes le dice, bueno, si en ese momento en la habitación entrase un oso, Descartes no dudaría un momento de que existe el oso, echaría a correr o lo sacaría a la espada, pero vamos, no dudaría de que existe el oso, ¿no? Estas cosas también les decía Montaigne, cuando Montaigne, que es uno de los que introducen esta filosofía escéptica en Francia, sin embargo Montaigne también a veces decía, bueno, los escépticos dudan de todo, pero cuidado, si a un escéptico de estos, un filósofo, lo subimos en una jaula ahí hasta la torre de la Notre Dame, y le abrimos la portilla y le enseñamos el suelo, no dudaría un momento de que si se cae se mata. Por muy escéptico que sea, entraría en pánico con el vértigo que te entra cuando estás en las alturas, es un instinto animal, ¿no? Eso es un poco lo que Fichte dirá aquí. Nos vamos a ver cómo Fichte, por ejemplo, cuando a veces se atribuye a Fichte la idea de que quiere sacar el mundo de la conciencia y tal, esas son interpretaciones equivocadas. Fichte lo único que está diciendo es que quiere explicar cómo son posibles nuestras representaciones del mundo. Ahora, que el mundo existe, que el no yo existe, Fichte dice que eso no lo podemos deducir teóricamente, que es una cuestión práctica. Y vamos a ver cómo lo hace más adelante, ¿no? Pero es una cuestión de sentimiento, ni siquiera de sensación. Cuidado, porque Fichte utiliza el término sentimiento para decir que tenemos el sentimiento de que algo nos resiste, ¿no? La existencia del mundo viene del sentimiento de resistencia que encontramos. Por eso Fichte dice que la filosofía alemana tiene un término para definir lo que es un objeto que es distinto de lo que se entiende habitualmente. En alemán, objeto se dice de varias maneras. Se dice Objekt, como en el latín, derivado del objeto del latín. Pero hay otra palabra que es Gegenstand, que literalmente significa, Gegen es una partícula, significa contra, y stand, lo que está en contra. Entonces Fichte dice que el alemán es una lengua filosófica más profunda que el latín, pues porque aparece una idea del objeto como algo que me hace resistencia, ¿no? Que yo, si tengo conciencia del mundo, es porque el mundo me resiste, porque hay algo que me resiste, y por eso creo que existe el mundo exterior. Es una cuestión más bien de sentimiento que de razonamiento, ¿eh? Un poco lo que esto ya se lo reprochaba Pascal a Descartes, ¿no? Cuando decía que la existencia del mundo no es una cuestión de ese tipo, sino que es instinto, ¿no? Es un instinto, ¿no? Pues esto es lo que dice Fichte también, ¿no? El no yo es algo que se opone al yo. Ahora ese no yo, dice Fichte, ¿esta posición de qué tipo es? Hay que analizarla, ¿no? Dice, ese no yo es infinito, porque por lo que sabemos hoy, a partir del Renacimiento, la naturaleza es infinita, no conocemos sus límites. Entonces, ese no yo es infinito. Frente al no yo infinito podría haber un yo infinito también, en el sentido de que si la humanidad si pervive indefinidamente, pues hay una posición infinita. Pero claro, dice Fichte, el problema es que si planteamos la posición yo, no yo, en términos de infinitud, pues no habría forma de obtener nada positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos infinitudes que se excluyen, que no se podían. Y aquí es donde Fichte, entonces habría que introducir, dice Fichte, un postulado de limitación. Aquí aparece también, ¿por qué aparece este postulado? Fichte,
solamente introduciendo un postulado de limitación para interpretar la oposición del yo y el no yo, dice Fichte, podemos obtener un tercer principio, que sería el principio de que el yo se opone al no yo, pero no como un yo infinito a un no yo infinito, sino como un yo finito a otro no yo finito, limitado, solamente en parte. Y entonces es posible que esta oposición en parte se dé dentro de la conciencia. Y entonces aparece el tercer principio, que sería que el yo se opone, un yo finito se opone a un no yo finito dentro de la conciencia. Y esto, los tres principios no tengo encerrado aquí para verlos, son estos, ¿no? El primer principio, el yo es igual, el yo se pone al yo, el yo es igual al yo. Segundo, al yo se pone uno yo. Y el tercero, en el yo se da solamente dentro del yo, de la limitación del yo, de una limitación, se da la oposición de un yo finito o un no yo finito. Y este sería el tercer principio. Claro, este tercer principio también Fichte, el principio parece que se podía deducir de los otros en parte, no totalmente, como el segundo. Pero claro, aquí hay una crítica que le hizo Hegel, diciendo que esta deducción no es correcta, ¿no? Porque en realidad Fichte tiene que introducir un postulado, ahí el postulado de limitación, que dice él, solamente dentro del yo fenoménico, digamos, dentro de la conciencia limitada, como dice Kant, no va más allá de la experiencia. Entonces, esta oposición del yo y no yo no tiene sentido en una conciencia absoluta, sino infinita, sino dentro de una conciencia limitada, que es la humana. Entonces, que es la conciencia dentro de los límites de la experiencia, tiene sentido que el yo, un yo finito, además se oponga a un no yo finito. Y claro, Hegel dice que entonces que no hay deducción, porque introduce un postulado. Claro, para Hegel una filosofía, por eso él rechaza el sistema de Fichte, dice que Hegel busca un sistema que sea estrictamente deductivo. Pero en fin, el problema es que eso es si partimos del monismo. Si suponemos que Fichte es monista, entonces claro, aquí comete un error, porque la idea originaria que tiene es que del yo tiene que salir todo deductivamente. Si más no sale deductivamente, lo que tiene que introducir un postulado, que es discutible. Y entonces, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, yo la idea que introduje en algunos de mis escritos, en el libro Meditaciones Fichteanas, otros, es la idea de que Fichte en realidad no es monista, parte de tres principios, no de uno. Y estos principios en realidad, en cierto sentido, son independientes. Se forma un sistema de principios, como ahora se dice, que tienen que ser independientes, que no se pueden reducir unos a otros. Entonces, Fichte no parte de un principio, parte de tres, porque vamos a ver cómo a partir de este tercer principio va a deducir todas las representaciones que tenemos, tanto las necesarias como las libres, dice, ¿no? Y ahí explicaría toda la obra de Kant. A partir de este tercer principio se deduce todas las representaciones que llama Fichte necesarias o libres. Por ejemplo, dice Fichte, si este tercer principio lo interpretamos suponiendo que el no yo es activo y el yo pasivo, ahí tenemos la explicación de las representaciones necesarias que se producen en la mente. Por ejemplo, hay representaciones que yo no puedo evitar. Si voy por la calle y oigo un disparo, no puedo evitar dejar oírlo. Son representaciones que vienen de fuera, dice Fichte. Ahí lo que es activo es el no yo, que me lanza una representación, y es pasivo el yo. Pero hay otras representaciones que dice Fichte que son libres, que no son necesarias, que es cuando yo, por ejemplo, me imagino un centauro, pues no me viene de fuera, soy yo el que junto objetos diferentes que no existen además y creo una idea nueva. O cuando yo pienso en Barcelona ahora mismo, ¿no? Que no estoy en Barcelona, libremente me imagino, o que paseo por las calles de Londres, como dice Fichte. Es decir, estas son representaciones libres, que son las representaciones morales, por ejemplo, que no son necesarias, que surgen de la libertad del individuo. Entonces, esos dos tipos de representaciones son todas las representaciones que produce la experiencia de la conciencia. No hay más, esas son dos tipos. Entonces, ¿cómo los explica Fichte? Pues
las representaciones necesarias, dice, pues muy fácil, coges el tercer principio y si tú pones, lo inventa, la primera proposición dices, el yo es activo, el no yo pasivo. Entonces ahí se forman todas las representaciones necesarias. Si haces al revés, dices, el yo es activo, la naturaleza pasiva. Aquí aparecen las representaciones libres, la ética y todo esto. Entonces, a partir de este principio, Fichte explica, por ejemplo, la crítica a la razón pura de Kant entraría dentro de la serie real de las representaciones, que es suponiendo, como supone Kant, que hay unas sensaciones que me vienen de fuera, y entonces produce pues toda la percepción del entendimiento, del puerto, eso es la crítica a la razón pura, dice, fíjate, ahí Kant ya me ahorró todo el trabajo, o sea, ahí Kant fue explicando cómo se producen todas las sensaciones, todas las percepciones necesarias que vienen de fuera, las representaciones necesarias, incluso llega a explicar las representaciones científicas, ¿no? Las proporciones sintéticas a priori, que son necesarias. Y luego, desde otro punto de vista, la ética de Kant explicaría las representaciones libres, que no son necesarias. Entonces, con esto habría Fichte, digamos, ordenado todo el caótico sistema de Kant, ¿no? que no estaba, que no tenía unidad, porque Fichte dice que las tres críticas de Kant no tienen unidad filosófica, están basadas en una división psicológica de las facultades de Tetens, ¿no? La facultad de conocer, la facultad de desear, la facultad de sentir. ¿Sabes? La crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, la crítica al juicio. Y dice, pero claro, esa explicación está basada en una teoría de las facultades psicológica y que no es filosófica. Habría que explicar filosóficamente desde un principio filosófico, como intenta Fichte, la unidad de la obra de Kant, y esto es lo que consigue hacer en este sistema. En ese sentido, lo que decía antes de los tres principios de Fichte, yo en algún escrito que tengo por ahí lo comparaba con utilizando ideas de Gustavo Bueno, ¿no? Por ejemplo, cuando Bueno interpreta los tres principios de la mecánica de Newton, ¿no? Toda la mecánica de Newton está basada en solo tres principios, no en uno solo, tres. El primer principio, el principio de inercia. Segundo principio, el principio de que la fuerza es igual a la masa por aceleración. El tercer principio, el principio de acción y reacción. A toda acción corresponde una reacción igual en sentido contrario. Todos estos principios, después Newton explica toda la física con estos principios. Lo que dice, bueno, es que estos principios crean una especie de cierre, con estos tres principios interno de la mecánica, y todo lo que se discute es dentro de esos principios. Y ahí está la cientificidad, ¿no? de Newton. Bueno, también habla de que hay cierres que no son, podría haber cierres basados en tres principios que no son, pues, cierres categoriales, como dice él de Newton, sino que son cierres que quedan más flojos, más abiertos, que serían cierres postulatorios, de principios postulatorios. Y yo creo que sería un caso aplicable a esto que dice Fichte. Los principios de Fichte son tres también, como los de Newton. Newton intenta explicar el mundo físico, ¿no? Fichte intenta explicar el conocimiento a partir de tres principios. Y estos tres principios son estos. Se puede decir que son una especie de principios de cierre, como dice Bueno, ¿no? Cierra un campo de tal manera que luego Fichte explicará toda la teoría del conocimiento basándose siempre en estos tres principios. Por tanto, Fichte no es monista, como no se puede decir que Newton sea un monista. Newton establece, claro, bueno, ella distingue también con una concepción de la teoría del conocimiento que ya no es la de sujeto y objeto, es ya la concepción todavía de Kant, o de Fichte y Hegel, todavía están hablando del sujeto, el objeto, objeto, todas estas cosas, ¿no? Bueno, claro, partiendo de una concepción de que el sujeto no es una conciencia, sino que es un sujeto corpóreo, un sujeto vivo, como un niño de Piaget, ¿no? Pues un niño de Piaget empieza a ser inteligente antes de tener conciencia, antes de los 2 años. ¿Y entonces de dónde viene la inteligencia? Pues no de un sujeto que mira al objeto, sino de
de un sujeto operatorio que relaciona términos y que establece entre ellos estructuras operatorias. Entonces, son términos, operaciones y relaciones, no sujeto-objeto. Si utilizamos esta distinción, pues aquí habría también en Fichte, pues bueno dice que en la mecánica de Newton el principio de los términos es el primero, es el principio de inercia, porque es que se definen pues, los cuerpos como masas gravitatorias, ¿no? que se mueven siempre en línea recta. El segundo principio sería el principio de las operaciones, que es cómo explican los cambios, ¿no? La fuerza, la masa por la aceleración, cómo van cambiando las velocidades, ¿no? de los cuerpos según la aceleración, según el impulso. Y el tercer principio sería el principio de las relaciones. El principio de las relaciones establece que las relaciones que rigen todos los cuerpos son de acción y reacción. Son solamente dos, no hay más, así de sencillo. Bueno, pues en fin, que se podría decir que, esta es la interpretación mía, claro, que el primer principio sería el principio de los términos. Fichte define ahí los términos, la conciencia, en el sentido de que la conciencia no es una sustancia, es acción. Son sujetos activos. En segundo lugar, es el principio de las operaciones, porque al yo se pone uno yo, si no hubiese uno yo, no habría acción. En ese sentido es un principio operatorio. El tercer principio sería el principio de las relaciones, porque aquí establece Fichte la idea de que solamente dentro del yo hay la oposición de un yo finito con un yo, otro yo no yo finito. Aquí, si se lee en una dirección u otra este principio, en acción o reacción, diríamos en un sentido o en otro, pues salen pues, la serie real que lleva a explicar cómo se forman las representaciones necesarias en la conciencia, que es la razón pura, ¿no? Porque la razón pura, según Fichte, explicaría cómo se nos van formando la conciencia. Entonces, claro, lo interesante de Fichte aquí también es que se da cuenta de que al hacer esta explicación, lo que empieza a explicar son las categorías de Kant. La idea de espacio, cómo surge el espacio, cómo surge el tiempo, cómo surge la idea de las categorías, de cómo surgen las ideas, todo eso lo explica Fichte y dice que hay que hacerlo dialécticamente. Es decir, que Fichte hace una cosa aquí distinta de Kant. Kant hizo una clasificación de la deducción metafísica de las categorías, es decir, la razón pura, partiendo del hilo conductor de los juicios, pero es una clasificación estática. Fichte lo que se propone es que hay que dar una explicación genética de cómo surgen las categorías, cómo surge en la conciencia el espacio, el tiempo, los conceptos del entendimiento, de la cantidad, de la cualidad y de las ideas en último término. Todo esto lo explica. El problema de esto es que el propio Copleston, que es un manual donde está bastante bien explicado esto de Fichte, reconoce que exponer ordenadamente toda esta deducción que hace Fichte es muy difícil porque la va cambiando en unos textos otros, que es propiedad de especialistas y tampoco nos importa que lo haya hecho mucho porque realmente esto que propone Fichte y que solamente lo hizo de una forma especulativa, lo hace Piaget de forma científica. Es decir, cuando Piaget explica cómo en un niño aparece primero el concepto del objeto permanente, que es la sustancia, aparece el concepto de espacio, el de tiempo ligado al concepto de causa, aparecen una especie de ahí de espacio, tiempo y unas categorías como la sustancia. Después, a partir de los 6 años, dice Piaget, aparecen las ideas de cantidad, de cualidad y cantidad, cuando los niños distinguen la igualdad de masa, por ejemplo, del agua en los vasos, cuando se mezcla, la plastilina, todos estos ejemplos de Piaget, aparecen las cualidad, cantidad. Después Piaget dice que a partir de los 11 años aparecen las categorías de necesidad, cuando se empiezan los razonamientos abstractos. Es decir, Piaget sí que hizo una demostración genética desde el punto de vista psicológico, no ontológico, desde el punto de vista psicológico, cómo surgirían las categorías que había establecido Kant, ¿no? Pero esto ya se adelanta a Fichte. Fichte lo hace de una forma especulativa, porque Piaget, claro, lo hace con experimentos
pero Fichte lo hace de una forma puramente especulativa. Y claro, no lo vamos a exponer aquí porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces vamos a dejar aquí la exposición teniendo en cuenta esta idea que tenemos, ¿no? De que Fichte habría establecido una especie de estructura de 3 principios a partir de la cual se propone reconstruir toda la obra de Kant y explicar todo el conocimiento, todos los tipos de conocimiento. Entonces el próximo día vamos a intentar detallar un poco más esto, aunque sea de forma rápida, y con esto pues terminamos.